Nuestras dos patrullas se dirigían hacia el río Yalu cuando vimos a los MiG que venían directos hacia nosotros. De reojo vi a un MiG que se acercaba por debajo de mi compañero. Le grité que virase a la izquierda. Cuando lo hizo, el ruso quedó delante mío y le disparé una ráfaga. El MiG viró y eso me permitió ponerme tras él. Me acerqué a unos 150 metros y volví a disparar. Aviones de combate. Guerra aérea sobre Corea. La Guerra de Corea estableció la línea divisoria entre dos tipos de conflictos. En solo 3 años, los reactores habían reemplazado en gran parte a los aviones con motores de émbolos de la Segunda Guerra Mundial. Las consideraciones geopolíticas dominaban los combates y existía la amenaza real de que aquel conflicto localizado creciese hasta engullir a todo el planeta en una guerra nuclear total. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas establecieron una frontera artificial, el paralelo 38, que separaba Corea del Norte y del Sur. Durante algunos meses de 1950 ocurrieron incidentes fronterizos intermitentes en esta demarcación. Estos incidentes escalaron hasta convertirse en hostilidades abiertas el 25 de junio de 1950, cuando tras una movilización masiva y secreta, 8 divisiones del ejército de la Corea del Norte comunista cruzaron el paralelo 38 e invadieron la prooccidental, nominalmente democrática República de Corea. El objetivo era reunificar todo el país bajo un único gobierno comunista. La cobertura aérea la proporcionaron 2 regimientos de aviones de combate de fabricación soviética. La resistencia de las Fuerzas Armadas del Sur fue rápidamente aplastada. Los norcoreanos no contaron, sin embargo, con la inmediata decisión de las Naciones Unidas de repeler la agresión enviando todos los refuerzos occidentales posibles. Sorprendidos, los Estados Unidos enviaron rápidamente a los grupos de batalla de sus portaaviones hacia el mar de Japón. A medida que las fuerzas norcoreanas avanzaban hacia el sur, la necesidad más urgente era la evacuación de sus ciudadanos y a los miembros del gobierno de Corea del Sur por vía aérea desde la capital, Seúl. De ello se encargaron los transportes Douglas C-54 y C-47. La cobertura aérea estuvo a cargo del único caza de largo alcance disponible inmediatamente en la zona, los F-82 Twin Mustang, más tarde complementados con los reactores Shooting Star, ambos tipos con bases en Japón. Dos días después de la invasión, se apuntaron la primera presa al derribar 4 Ilyushin norcoreanos y 3 cazas Yak-9 que atacaban el aeropuerto de Seúl. Los comunistas avanzaron rápidamente hacia el sur, capturando Seúl y su base aérea de Gimpo el 28 de junio. La US Air Force se dio cuenta de que la necesidad más inmediata era el apoyo a las tropas desde el aire, por lo que rápidamente envió 3 alas de cazabombarderos F-51 Mustang al campo de batalla.
Al mismo tiempo se asignó a los F-80 Shooting Star la defensa contra los cazas Yak norcoreanos. Demasiado rápidos y no lo bastante maniobrables para el combate cercano, los pilotos descubrieron, sin embargo, que los Shooting Star eran excelentes para el ataque a superficie. Con el compromiso de apoyar la defensa de Corea del Sur, la ONU reunió a toda prisa fuerzas terrestres para frenar el avance comunista. 16 naciones enviaron a sus soldados y 6 de ellas enviaron pilotos y aviones. Con mucho, la mayor contribución llegó de la US Air Force, cuyas fuerzas en el teatro aumentaron rápidamente. Los bombarderos ligeros B-26 Invader desde Ashia, en Japón, y los pesados B-29 Super Fortress desde Guam contribuyeron a formar una fuerza de ataque considerable. El poder aeronaval también se expandió de forma similar, con aviones norteamericanos, británicos y australianos desplegados en la zona. Cada portaaviones de los Estados Unidos transportaba unos 80 aviones de 9 tipos. 3 de estos formaban la fuerza de combate principal, mientras que los demás realizaban misiones especiales como la caza nocturna o el reconocimiento fotográfico. El principal avión de combate de la Navy en Corea fue el Douglas Skyrider. Armado con 4 cañones de 20 milímetros, era un avión de guerra resistente con una sorprendente capacidad de carga bélica. El Skyrider podía transportar casi 4 toneladas de bombas y cohetes. El caza principal fue el Grumman Panther, un reactor de alas rectas y armado con cañones que daba cobertura aérea a los aviones de ataque de los portaaviones. Los ataques más precisos los realizaba el veterano Vought Corsair, que tuvo un rendimiento sobresaliente durante la guerra tanto con la US Navy como con la Marine Corps, como avión de ataque a superficie y de apoyo a las tropas. También tuvo una contribución significativa al poder aéreo la Fleet Air Arm, el arma aérea de la flota, cuya fuerza estaba compuesta exclusivamente por aviones con motor de pistón, los cazabombarderos Fairy, Firefly y los Supermarine Sea Fire y los cazas Sea Fury. El Hawker, sin duda el mejor caza de hélice que jamás haya existido, era uno de los más rápidos. Los primeros ataques de este portaaviones se realizaron a primeros de julio contra bases aéreas norcoreanas. En agosto, la guerra se tranquilizó repentinamente cuando los bombarderos B-26 y B-29 de la US Air Force se encargaron de esta misión, atacando todas las bases aéreas enemigas conocidas en el norte. En octubre, 110 aviones, la mayor parte de la Fuerza Aérea de Corea del Norte, habían sido destruidos en tierra. La destrucción de esta amenaza aérea permitió a los B-29 llevar a cabo sin apenas oposición ataques contra objetivos industriales del norte. Pero se trataba de una victoria relativa, pues la situación de la ONU en la guerra terrestre empeoraba constantemente. El ejército norcoreano seguía avanzando a grandes pasos y se amplió la campaña de interdicción para atacar rutas clave de suministros hacia el sur, puentes y carreteras, y también para cortar el avance de las columnas acorazadas norcoreanas. Pero a pesar de estos esfuerzos, parecía que las fuerzas terrestres de la ONU, todavía demasiado débiles para ofrecer una resistencia seria, serían obligadas pronto a abandonar la península de Corea.
septiembre, el ejército de Corea del Norte había capturado todo el sur, excepto una pequeña zona en el extremo sudeste, conocida como el perímetro de Pusan, en constante amenaza de ser capturada. Sin bases aéreas utilizables en Corea del Sur, casi todas las operaciones aéreas de la ONU en esta época tuvieron que llevarse a cabo desde los portaaviones de la US Navy o desde Japón. Las fuerzas de la ONU necesitaban una jugada estratégica espectacular si querían salvar Corea. El 15 de septiembre, el comandante de todas las fuerzas de la ONU en Corea, el general Douglas MacArthur, lanzó un potente ataque anfibio, la operación Chromite, sobre Incheon. El desembarco de la primera división de marines, el mayor asalto anfibio desde el día D, fue una obra maestra estratégica de ejecución brillante. El apoyo aéreo lo proporcionaron los 6 portaaviones, cuyos aparatos atacaron las líneas de suministros, demasiado extendidas ya, del ejército de Corea del Norte. La apuesta de MacArthur salió bien. El desembarco fue coordinado con una ofensiva terrestre desde el perímetro de Pusan. En poco tiempo, el ejército comunista era sistemáticamente destruido. A los 2 días, las tropas de la ONU recuperaron la base aérea de Gimpo. La propia Seúl estuvo en manos de la ONU al día siguiente. El ejército norcoreano se enfrentaba a una aplastante derrota y emprendió una amarga acción de retirada hasta el paralelo 38. A finales de septiembre quedaban pocas fuerzas comunistas organizadas al sur de la frontera. La superioridad aérea de la ONU había resultado decisiva para contener hasta entonces al ejército norcoreano, y este dominio de los cielos sería clave durante toda la guerra. La ONU intentó consolidar su posición y sus fuerzas se adentraron en Corea del Norte. La aviación táctica hostilizó sin piedad a las columnas norcoreanas en retirada. Las fuerzas de la ONU avanzaron hasta el corazón de Corea del Norte, capturando la capital, Pyongyang, el 19 de octubre. Su intención, autorizada por la ONU, era evidentemente asegurar la paz en toda la península de Corea. La aviación de la ONU empezó a operar desde las bases aéreas capturadas a Corea del Norte. Wonsan se convirtió en una base para los Corsair y los cazas nocturnos Tiger Cat del Marine Corps. A fines de octubre, el grueso de las fuerzas de la ONU había llegado al río Yalu, el accidente natural del terreno que marcaba la frontera entre Corea del Norte y China. Cuando la USAF empezó a desplegar sus fuerzas en el teatro, pareció que las tropas de la ONU volverían a casa por Navidad. La guerra de Corea habría terminado tras solo 3 meses de combate, junto al retorno a la mesa de negociaciones, si la China comunista no hubiera amenazado con la intervención armada en apoyo de Corea del Norte. China inició una concentración masiva de fuerzas armadas a lo largo de la frontera. Fue entonces cuando el general MacArthur dejó clara su intención de una ocupación militar total de toda Corea del Norte, desafiando a la ONU, cuyo objetivo era la restauración de la división de ambos estados en el paralelo 38. Parecía que la prolongación de la guerra y el conflicto con China serían inevitables. El 3 de noviembre, unas 50 divisiones chinas, equivalentes a entre 300 y 400.000 hombres, cruzaban el río Yalu. El ataque consiguió la sorpresa casi total. La guerra de Corea se intensificó de forma drástica, ya que los chinos atacaron en toda su extensión la línea del frente de la ONU. Todos los aviones disponibles de ataque al suelo acudieron para cubrir la retirada.
helado pantano de Chosin, la atrapada Primera División de Marines fue reabastecida desde el aire durante los pocos días en que los transportes pudieron volar. La potente fuerza expedicionaria de portaaviones 77 de la US Navy navegó hacia el norte para lanzar duros ataques contra los chinos que cruzaban el Yalu. Además de los ejércitos chino y norcoreano, los aviones tenían que luchar contra otro enemigo, el invierno. Entre el 9 y el 21 de noviembre, los aviones de ataque de la US Navy realizaron más de 600 salidas contra los puentes del Yalu. Los Shooting Star de la US Air Force también tuvieron un papel destacado cubriendo la retirada de la ONU. La intervención de China alteró drásticamente la balanza del poder aéreo con la aparición del más reciente caza reacción soviético con alas en flecha, el MiG-15. El primer combate entre reactores de la historia tuvo lugar el 8 de noviembre, cuando el teniente de la USAF, Russell Brown, abatió a un MiG-15 chino sobre el río Yalu con su F-80. Cuando el MiG que tenía delante viró a la izquierda, le corté el paso y lancé 4 ráfagas cortas con mi calibre 50. Yo volaba casi 1000 kilómetros por hora, pero aún así no podía acercarme a él. Cuando lo tuve a unos 300 metros, supe que era entonces o nunca y le disparé una ráfaga larga. Al día siguiente, el teniente William Thomas Heyman, que pilotaba un caza Panther del portaaviones Valley Forge, derribó a un MiG chino a poca altura. La US Navy estrenaba así su marcador de MiG derribados. A finales de noviembre, 250 000 de soldados chinos combatían en Corea contra una cifra similar de hombres de los ejércitos de las Naciones Unidas. Los chinos avanzaron hacia el sur, logrando la sorpresa táctica y estratégica total. En pocos días, las tropas de la ONU se retiraban nuevamente de la península de Corea y se preparaban a toda prisa planes para su evacuación. A finales del año, la ofensiva china se interrumpió y a fines de enero de 1951 se había estabilizado una nueva línea del frente justo al sur del paralelo 38. Los MiG eran la mayor amenaza para la superioridad aérea de la ONU. Volando desde bases inmunes a cualquier ataque aéreo, su rendimiento transónico era muy superior al de todos los aviones de las fuerzas de la ONU, lo que obligó a la US Air Force a replantearse sus prioridades tácticas en Corea. Por el momento, los Shooting Star y los Panther tendrían que encargarse de los MiG, pero era evidente que la ONU pronto perdería su dominio de los cielos sobre Corea. El alto mando de la USAF respondió enviando un ala de Sabre, el único avión aliado capaz de enfrentarse al MiG en condiciones bastante similares. Se erigió la cuarta ala de caza e interceptación, probablemente la mejor unidad de cazas a reacción de la USAF.
Muchos de sus pilotos eran veteranos con mucha experiencia en combate en la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada del invierno coreano llegaron 3 escuadrones que montaron su primera misión histórica el 17 de diciembre. Cuatro Saibers se dirigieron al norte hacia el río Yalu. Desde una de las diversas bases de Manchuria, los MiG despegaron en alerta para salirles al paso. Dirigía la misión de la ONU el teniente coronel Bruce Hinton. Cuando nos acercábamos a la zona asignada, redujimos la velocidad aproximadamente a los F-80 con la esperanza de hacer salir a los MiG. No sabíamos si saldrían a luchar. De repente uno de los pilotos dio la alarma. ¡Ahí están! Vi un grupo de 4 cazas que volaban a gran velocidad y se cruzaban en nuestro camino a unos 1500 metros delante de nosotros. Elegí al MiG más cercano. Me acerqué hasta unos 400 metros y le disparé una ráfaga corta. Saltaron algunas piezas y la cola empezó a soltar humo. Estaba tan cerca que parecía que lo tuviera a 2 metros. El MiG era como un hermoso coche deportivo. Los remaches, la estructura, todo parecía de primera clase. A pesar de mis disparos, seguía volando, aunque perdía altura muy rápidamente. Yo pensaba, ¿por qué no explosiona? En un intento de acabar con él, le disparé una ráfaga muy larga. Entonces cayó en picado, envuelto en llamas hasta el suelo. Equipado con 6 ametralladoras de calibre 50, el F-86 estaba relativamente poco armado. En muchos casos posteriores, el robusto caza comunista soportaría enormes daños durante la batalla, pero conseguiría volver a la base. De vuelta a Kimpo, resultó que Hinton había disparado casi todos los 1800 cartuchos de munición durante el combate. El día 22 cayeron otros 6 MiG durante un enfrentamiento. A finales de diciembre de 1950, los pilotos de Sabre habían demostrado que podían dominar a los MiG. Sobre la misma época que el Sabre llegó a Corea, le acompañó otro nuevo modelo, el cazabombardero F-84 Thunderjet. El Mando Aéreo Estratégico envió los F-84 de su 27ª ala de escolta de caza que llegó a Corea en diciembre de 1950. Como en la 4ª ala de caza, equipada con Sabre, más de la mitad de los pilotos de Thunderjet de la 27ª eran veteranos con mucha experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Las misiones de los F-84 eran destruir el poder aéreo enemigo, dar apoyo a las fuerzas terrestres de la ONU y atacar las rutas de suministros comunistas. Sustituyendo el F-80 y el F-51, el Thunderjet demostró ser un cazabombardero robusto y excelente. Con frecuencia los pilotos lograban regresar a sus campos de aviación a pesar de los daños de la batalla. Y sorprendentemente, los Thunderjet se anotaron las primeras presas de la ONU en 1951 al derribar 5 MiG a finales de enero. El avance comunista obligó a los Sabre a desplazarse a bases más al sur, lo que dificultaba la cobertura aérea. El trabajo de los portaaviones estadounidenses, británicos y australianos se hacía aún más importante. La mayor contribución provino de la Fuerza Expedicionaria 77 de la US Navy, que contaba con 4 portaaviones estacionados alrededor de la península de Corea, cubriendo tanto el este como el oeste. De forma periódica, 2 portaaviones se alternaban para reabastecerse o ir a Puerto Japón. Los portaaviones activos lanzaban ataques aéreos diurnos con 100 salidas por día y buque.
Mientras los comunistas concentraban sus fuerzas para la ofensiva de primavera de 1951, los aviones navales se anotaron dos éxitos notables. En abril, los Corsairs del Marine Corps derribaron 4 Yak comunistas. En mayo, Skyrider armados con torpedos atacaron con éxito la presa de Hwachong. Hasta ese momento, los bombarderos de la ONU habían llevado a cabo su campaña de interdicción sin apenas resistencia, pero esta situación cambió desde enero de 1951, cuando los MiG empezaron a ofrecer una seria oposición. El 12 de abril, una batalla aérea de enormes proporciones enfrentó a 60 MiG contra 40 B-29 y 50 Thunderjet y Sabre de escolta. 3 bombarderos cayeron y otros 5 resultaron dañados, pero los norteamericanos destruyeron 7 MiG. Los artilleros de los propios B-29 reclamaron 10 derribados y muchos más dañados, cifras evidentemente exageradas. Se ordenó que los B-29 no volviesen a operar en la zona. La ofensiva comunista de primavera finalmente no logró invadir Corea del Sur. Sin embargo, conllevó una situación de tablas en tierra y obligó a Estados Unidos a abandonar su idea original de unificar el país. Con la atención puesta en la Guerra Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos consideraba la guerra de Corea como poco más que una distracción. El temor real seguía siendo la escalada hacia una guerra nuclear total con los comunistas. Mientras algunos países intentan reducir sus efectivos militares, otros países... Mientras ambos bandos intentaban exprimir al máximo la propaganda de su situación militar, las conferencias de paz intentaban afianzar una tregua que empezó en Kaesong en julio. El duro MacArthur fue sustituido por el general Matthew Ridgway, algo más conciliador, con la intención declarada de mantener a Estados Unidos en paz con la Unión Soviética y China, repeler la agresión y restaurar la paz. Una de las últimas operaciones planificadas antes del cambio de mando fue una ofensiva aérea masiva llamada en clave Operación Strangler, estrangulación, contra las rutas de abastecimiento comunistas que debido a la vulnerabilidad de las líneas férreas dependían casi exclusivamente de la red de carreteras. La ONU utilizó todos los aviones de ataque disponibles, desde bombarderos y cazabombarderos de la US Air Force hasta aviones de la US Navy, el arma aérea de la flota y las fuerzas aéreas de Australia y Sudáfrica. Comenzó una ofensiva prolongada contra carreteras, puentes, almacenes de suministros y puertos. Los helicópteros, un invento reciente, dejaron su huella en Corea como transportes de asalto y de evacuación de heridos.
Los aviones de apoyo a las tropas del Marine Corps, junto a los bombarderos B-26 de la Air Force, tuvieron mucho que ver con el acto de la ofensiva comunista justo al sur del paralelo 38. A pesar de los intensos ataques, la operación Estrangulación no logró finalmente su objetivo de paralizar el movimiento de suministros de los comunistas, que pudieron reparar los daños utilizando a grandes números de campesinos obligados. Y el reconocimiento fotográfico de la ONU demostró que este movimiento de tropas y suministros continuó sin apenas disminuir. Los bombardeos sobre ciudades y puertos norcoreanos se encontraron con un intenso fuego terrestre y los ataques de los B-29 estaban muy limitados al haberse ordenado a los pilotos que no sobrevolaran el territorio vecino de China. La operación provocó nuevos combates aéreos. En junio de 1951 se estimó que los MiG comunistas superaban numéricamente a los Sabre de la USAF por 450 frente a 90. El modelo F-86A era muy inferior en prestaciones al MiG y los norteamericanos desarrollaron a toda prisa una versión mejorada, el F-86E, que entró en operaciones de combate en septiembre. El modelo E presentaba una cola all-flying que permitía una mejor maniobrabilidad a gran velocidad. Se activó un segundo regimiento de cazas comunista equipado con el mejorado MiG-15 bis. Se sabía también que asesores soviéticos pilotaron los MiG en misiones de combate en Corea. En el más absoluto secreto, la Unión Soviética en realidad alternaba pilotos de sus unidades de cazas y también algunos de países del Pacto de Varsovia para que obtuvieran experiencia en combate. También se utilizaron con gran eficacia nuevas tácticas para frenar la campaña de interdicción de la ONU. Enormes formaciones de MiG peinaban el cielo de Corea a gran altitud, intentando alcanzar a los cazabombarderos de la ONU de regreso a sus bases. Las operaciones de la US Navy desde la costa este de Corea sufrieron un breve contratiempo a mediados de septiembre, cuando un Banshee, dañado durante una salida de combate, no acertó con los cables de frenado del portaaviones US Essex y chocó contra otros aviones estacionados. Resultaron destruidos 4 aviones y murieron 8 hombres. La retirada del Essex, para ser reparado, privó a los escuadrones de ataque naval de cobertura aérea durante 3 semanas. Preocupada por la amenaza de los MiG, la US Air Force empezó a descartar los aviones más viejos o a limitarlos estrictamente a operaciones de menor riesgo, desde principios de 1952. Los F-80C fueron sustituidos por una segunda ala de F-84E. Se activó una nueva ala de Sabre y pronto el número de MiG destruidos empezó a aumentar significativamente. Los propios pilotos de los MiG se volvieron más agresivos y muchos combates tuvieron lugar a gran altitud, lo que favorecía a los MiG. A pesar de ello, la cuenta aumentó. 39 derribados en marzo, 44 más caídos en abril. Uno de los derribos más celebrados tuvo lugar en agosto de 1952, cuando el teniente Peter Carmichael se anotó la única victoria aérea del arma aérea de la flota en la guerra de Corea. Su patrulla de 4 Sea Fury fue atacada por 8 MiG que intentaron el cuerpo a cuerpo contra los cazas de hélices más maniobrables. Perdieron. Carmichael derribó a 1 y 2 más fueron dañados por sus compañeros.
En Panmunjom, las discusiones sobre repatriación de prisioneros prolongaron la guerra. Los combates terrestres seguían siendo sangrientos y crueles. Las líneas del frente se habían mantenido estables durante 1951 y en 1952 los chinos quisieron hacer avanzar su línea del frente palmo a palmo, colina a colina, a pesar de las enormes bajas sufridas. La información de combate procedente de Corea llevó a un modelo aún más avanzado del Sabre, el F-86F, que se unió a la 51 ala a principios de 1953. Por fin el Sabre era superior en casi todos los aspectos al MiG-15 bis. En primavera ya había 4 alas de F-86F en Corea, y durante los últimos 6 meses de la guerra, estos cazas dominaron totalmente los cielos, reclamando el derribo de 308 aviones enemigos. Solo en junio reclamaron 77 MiG, sin ninguna baja entre los Sabre en combate aéreo. La muerte del líder soviético Stalin en marzo de 1953 produjo un profundo cambio de actitud de la delegación china en las conferencias de paz. En julio, los negociadores comunistas cedieron en la cuestión de la repatriación de prisioneros. Y el 27 de julio, ambas partes acordaron un alto al fuego. La guerra había terminado. La guerra de Corea dio lecciones importantes para futuros conflictos y moldeó una nueva doctrina de combate post-Segunda Guerra Mundial, tanto en tierra como en el aire. El poder aéreo de la ONU había resultado decisivo para contener a las fuerzas comunistas en tierra y destruirlas en el aire. Con casi 400 MiG derribados, los Sabre consiguieron la impresionante proporción de casi 4 derribos por baja. Las cifras declaradas entonces fueron mucho más elevadas. Más de 300 se los anotaron 39 ases, una cifra exagerada pero que demostraba que el entrenamiento de los pilotos y la experiencia operacional puedan otorgar la superioridad en el combate a pesar de un rendimiento ligeramente peor de los aviones. A largo plazo, la guerra de Corea significó el estímulo para que la US Air Force y la VVS acelerasen el desarrollo de aviones militares. La naturaleza efímera de estos combates entre reactores únicamente demostraba de manera gráfica que la era de las ametralladoras como único armamento había terminado. Estaba a punto de amanecer la era de los misiles.